Sean todos bienvenidos a la séptima actividad programada en el marco de la Technical Week de la rama estudiantil IEEE en conjunto con el Grupo de Afinidad Women in Engineering de la Universidad Don Bosco de El Salvador. En esta ocasión desarrollaremos un panel forum en el que nuestras ponentes compartirán con nosotros acerca de los retos de la ingeniería post-COVID-19. Esta mañana nos acompañan 3 profesionales a las que apreciamos y admiramos por su compromiso con la educación y formación de futuras generaciones. Nuestra primer ponente es Xiomara Martínez, graduada de la UDB en Ingeniería en Ciencias de la Computación. Posee una maestría en Gestión de la Calidad de Información en Gestión de Proyectos. Actualmente es miembro de IEEE y asesora del Grupo de Afinidad IEEE UDB Women in Engineering. Asimismo, se desempeña como secretaria general de la Universidad Don Bosco. Dentro de sus logros, podemos mencionar que fue la primera presidenta de la Red de Mujeres Líderes en Educación Superior. Es precursora de proyectos sociales y de empoderamiento de mujeres en áreas STEM. Además, bajo su liderazgo como secretaria general, se impulsan proyectos de vinculación estudiantil, empresarial y voluntariado que han permitido impactar positivamente en la comunidad. En estos momentos se dará inicio al panel forum. Mencionarles que al finalizar la presentación de cada panelista se dará un espacio para preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a la ingeniera Xiomara. Bienvenida, ingeniera. Hola, buenos días. ¿Ahora sí me escuchan? Ok. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Me siento muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes en este Technical Week organizado por la rama de IEEE, la rama estudiantil de la Universidad Don Bosco, y pues también siendo parte del grupo de afinidad Women in Engineering, WIE. También para mí es un placer poder compartir con ustedes, con los participantes y con también las colegas. ¿Verdad? Saludos para Pía hasta Argentina y con nuestra otra colega salvadoreña también. Para nosotros es un honor estar compartiendo con ustedes los retos de la ingeniería post-COVID-19. Bueno, quizás voy a iniciar compartiendo un poco quién soy yo. Mí ya lo mencionaba Rebeca, ¿verdad? Yo soy una mujer ingeniera graduada de la Universidad Don Bosco. Tengo 19 años de trabajar en el área de educación. Soy una persona que cree mucho en los que ha hecho muchos proyectos en su vida. Ahora cuando ya me piden el currículum y lo veo, digo, bueno, sí he hecho varias cosas y todavía tengo muchas cosas que hacer también. Que confío mucho en las personas, que me gusta empoderar mucho a otras niñas y a mujeres para que estudien carreras STEM. Bueno, soy parte y fui orgullosamente la primera presidenta de la Red de Mujeres Líderes en Educación Superior de El Salvador. Está enfocado en fomentar que más niñas y más mujeres estudien carreras STEM y más mujeres que estamos en el área de educación seamos visibles. Muchas veces somos visibles, pero no tanto como lo son los hombres, y eso es un desafío que tenemos las mujeres, es decir, hablar más de nosotros y de lo que podemos hacer. Mujeres que están investigando, que están desarrollándose de múltiples áreas de la ingeniería. También en la Universidad Don Bosco soy parte de un grupo de personas que han creado un proyecto que se llama el Science Girl Camp, que es un proyecto para empoderar a más niñas para que estudien carreras de ingeniería y carreras técnicas.
ya tiene más de 6 años de estar este proyecto. Ya hay graduadas ingenieras que fueron parte de ese campamento. Y bueno, también gestiono muchos fondos para becas. Yo fui becada en la Universidad Don Bosco y ahora trabajo también en esa área. Trabajo en proyectos de cooperación internacional para hacer mejoras para nuestros jóvenes, para que puedan tener acceso a educación superior de calidad y bueno, muchas otras cosas, además de tener muchos contactos con la empresa privada, porque siendo una universidad salesiana es un componente bien fuerte para poder potenciar la investigación, el currículum y sobre todo los proyectos de impacto social. Y hay algo también que me gusta mucho y es que soy una fiel seguidora del Project Management Institute, del PMI. Es mi área en la cual pues me desarrollo haciendo proyectos en la universidad, además de mis áreas administrativas como secretaria general y también pues como mi área docente y también he participado en diferentes países del mundo. Fui becada del proyecto de IBLP de Estados Unidos para el tema de las industrias, pero que es algo que se necesita mucho en nuestros países latinoamericanos. Así que eso es un poco sobre lo que yo hago. Y quisiera primero iniciar preguntándonos esas tres cuestiones, esas tres preguntas. La primera es, ¿cómo veíamos las oportunidades previo a esta pandemia? Y bueno, habían estudios previo a esta pandemia que decían hacia dónde iban a ir las carreras, qué carreras iban a ser más demandadas en el futuro, qué es lo que íbamos a necesitar. Y había como un futuro muy desafiante. Hay un estudio del BID que se llama el futuro del trabajo en América Latina y es un estudio muy interesante que plantea todas las necesidades que a futuro se van a tener que cumplir, que, que demandar y que tenemos que trabajar para lograr una mejor educación, mejores procesos, actualizar ciertos aspectos, mejorar la economía, mejorar la salud, la industria. Entonces ya había una proyección de futuro, ya había preguntas como, bueno, la automatización y hay como una controversia en que si esto va a quitar empleos, ya había el tema del trabajo virtual, ya estaba el teletrabajo, ya otros países del mundo lo han implementado. En El Salvador apenas se aprobó la ley del teletrabajo y ha sido también ya se estaba trabajando en ello, pero es todo lo que ha pasado ahora, pues vino a acelerar algunas cosas. Y había una oportunidad, hablábamos de energías renovables, hablábamos del tema de robótica, del Internet de las cosas, de las apps, o sea, de tantas cosas que se proyectan en el futuro que es necesario ir desarrollando. Que ya hay un avance actual, pero que a 5 o 10 años, pues eso también iba a demandar nuevos servicios. Luego, segunda pregunta. ¿Y qué oportunidades podríamos identificar posterior a esta pandemia? Yo me la hacía cuando estaba haciendo esta presentación y decía, bueno, creo que las cosas que antes nos habíamos previsto y que veíamos como oportunidades tienen aún, están aún presentes actualmente. No es algo que digamos, bueno, aquello que pensamos hace algún tiempo, hoy en esta situación que estamos pasando cambió. No, no ha cambiado. Siempre requerimos lo que les decía, mejorar ciertas cosas, mejorar procesos y es de lo que voy hablando durante la presentación. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que nos ha demandado acelerarlo, nos ha demandado ponerle un acelerador y decir, bueno, es que esto lo teníamos que haber hecho antes, pero no lo hicimos. Entonces tenemos que hacerlo desde ya. O sea, ya tenemos que repensar esto. No podemos, o sea, ya no tenemos el tiempo de decir, el teletrabajo, sí, sí, ser en algún momento lo vamos a tener que hacer. Eso nos demandó que lo teníamos que hacer en
una semana, en 15 días y tener a la gente trabajando de su casa. Entonces, eso es lo que, digamos, podríamos mencionar que nos ha generado toda esta situación en la que estamos viviendo. También hay nuevos requerimientos, por supuesto. Nuevos requerimientos en el área de salud, nuevos requerimientos en el área del turismo, en el área aeronáutica. O sea, es algo que sí es importante decirlo, nunca nos imaginamos que iba a suceder. Y lo más difícil es que no estábamos en algunas áreas aún preparados. Y podemos ver como grandes empresas, grandes industrias no estaban preparadas para eso. Entonces, creo que eso es algo también importante. Y una tercera pregunta es, ¿qué competencias estamos desarrollando aún en este nuevo escenario? Y esto va para todos, para todos. ¿Qué competencias estamos desarrollando ante este nuevo escenario? ¿Qué nuevas estoy imaginando? ¿Qué competencias personales y profesionales debo desarrollarme? Por supuesto, la mayoría tal vez de los que estamos acá en este webinar somos ingenieros, ingenieras o estamos estudiando para una carrera de ingeniería, pero no es solo, es en todos los ámbitos de la vida. Pero claro, enfocado en el área de ingeniería, pues hay muchas cosas que debemos desarrollar como competencias personales. Ya hablábamos previamente a esta pandemia sobre el desarrollo de las soft skills, de las habilidades blandas para insertarme en el mundo laboral, de la innovación, de la creatividad. Y como profesionales también, cómo me inserto, cómo soy tan fácil y no tan fácil, tan, eh, tan flexible ante cambios que puedan darse en el mundo. Y por supuesto, hay algo que también debemos de aprender ante eso que nos ha pasado, es a nivel de las instituciones, ya sea privadas o gobierno, ya sea en el ámbito de ONGs, qué tan preparados estaban algunas empresas para esto. Y en ello yo les puedo decir que hay eh, muchas empresas que lastimosamente no estaban preparadas. El gobierno no estaba preparado en ningún país del mundo, quizás al 100%. Algunos tienen mucha más experiencia en los países de Europa, pero aún han pasado situaciones difíciles. Pero ¿qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa y voy a mencionar en El Salvador, con algo tan sencillo como un trámite en el gobierno, que no puede hacer usted de forma virtual? Tiene que ir a hacerlo. Y les puedo poner el ejemplo sencillo de las personas que ahora tienen que registrarse porque han fallecido en una alcaldía municipal. Es un trámite que usted no puede hacer de forma virtual. Tiene que ir de forma presencial a hacer este proceso. Entonces ahí es donde hay oportunidades y así podemos mencionar en diferentes instituciones privadas también, en ONGs que han parado porque no han podido continuar. Entonces ahí es donde vemos de todo esto que les he abordado ahora, es donde vemos las oportunidades, hacia dónde las ramas de la ingeniería deberían de responder a esta situación que ha pasado, que va a continuar pues pasándonos factura por algunos años. Nos enfrentamos a la nueva realidad y la nueva realidad implica que estamos entrando en una era híbrida entre la presencialidad y la virtual. Es algo mixto, es algo que vamos a tener que convivir con ambas cosas. Y eso es en muchas perspectivas de la vida. Y podemos mencionar la educación, lo que estamos haciendo ahora. Estamos teniendo un webinar con 3 personas, están varios conectados. Y esto pues fácilmente lo podemos hacer. Tenemos más oportunidades de aprender a través de estos medios. El trabajo. Y eso lo que les refería al inicio, tanto en empresas, ONGs, en la salud. ¿Quién iba a creer que íbamos a poder tener una consulta virtual? Yo la he tenido hoy en esta pandemia con una dermatóloga especialista. Y me fue, o sea, no fue algo que no me dio hasta más tranquilidad que tener que ir yo a un consultorio. Entonces, es una forma también que debemos de ver que tenemos que ser flexibles y adaptarnos a los cambios, a las relaciones sociales, al distanciamiento social. Todo eso es una nueva realidad. Los servicios de gobierno,
donde la perspectiva virtual será siempre muy importante. Porque no es que, bueno, vamos a bajar el número y volvemos a la normalidad y va a ser igual todo. No, todo eso no va a ser igual. Y muy importante que la perspectiva virtual tenemos que tenerla siempre en mente. Porque para crear grandes soluciones es esencial una diversidad de habilidades y conocimientos que solamente una persona con estudios especializados podrá asesorar, diseñar, ejecutar para innovar. Y en eso es donde entramos todas las áreas de ingeniería. ¿Por qué? Porque hemos visto que es necesario, y en los ejemplos que voy a poner más adelante, en los casos, ustedes van a ver que en realidad es necesario poder repensar la forma en que muchos de ustedes, los jóvenes que están aquí, profesionales, están teniendo que adaptarse a esos cambios. Y la realidad nos demanda la creatividad, la innovación, el ser ágiles, tomar decisiones de forma rápida. A veces yo critico mucho eso, que a veces somos muy lentos para tomar decisiones. Y yo no digo que hay que tomar decisiones a la ligera, sí hay que tomar decisiones basadas en datos. Y a veces hay que tomarse el tiempo para analizar los datos y evaluar las tendencias. Pero debemos de ser ágiles, o sea, no podemos estar esperando tanto para hacer cambios. Flexibles, adaptarnos. Los jóvenes se adaptan, pero antes decíamos, los jóvenes se adaptan, pero también los mayores. Si no vean cómo se han adaptado ahora mucho la gente mayor que es docente en instituciones privadas y públicas de educación media. Se han tenido que adaptar, están dando sus clases de forma virtual con un esfuerzo muy grande, pero lo han logrado. Entonces los seres humanos somos adaptables, somos siempre innovadores en eso, buscamos mejorar. Y si no buscamos mejorar, hay algo que pasa en nosotros, ¿verdad? Que dice, bueno, ya esta persona está muy cómoda como está. Nuevamente, las habilidades blandas, las soft skills, la responsabilidad. Que ahora oigo que hablamos mucho, es que el teletrabajo yo no me organizo, tengo el mismo horario de trabajo, pero siempre puedo ser responsable ante una actividad que tengo que hacer, ante un proyecto. Motivación. ¿Qué nos motiva a cada uno de nosotros? A mí hay muchas cosas que me motivan, como hacer cosas nuevas, pensar en nuevos proyectos. Incluso preparar esta presentación a mí me motiva porque estoy hablando de un tema que es muy importante para el futuro. La actitud que tenemos. Bueno, muchas personas están pasando por situaciones difíciles y a veces la salud también está muy ligado a la actitud que tienen, ¿verdad? La actitud positiva que yo puedo tener y la valentía para poder afrontar esto. Por supuesto, hay un futuro incierto, pero es importante ver todo esto que aquí les he puesto algunas características, pero hay muchas más. Pero yo veía todo eso es lo que necesitamos los ingenieros para poder enfrentar esta nueva realidad. Y ahí les pongo alguna fotografía, ¿verdad? Una diseñadora industrial en casa trabajando en una propuesta para una empresa, los aeropuertos que tienen que cambiar porque ya no tienen que innovar y por supuesto el teletrabajo. El teletrabajo que es algo que nos ha venido a demandar esta pandemia que estamos viviendo. Encontramos los desafíos. Desafíos, el primero, hablamos mucho de innovación. Y lo hemos escuchado bastante y decimos, pero que es que hay que ser innovadores, pero para mí la innovación es real cuando impacta en la sociedad. Si no, no hay innovación. Ahí, eso es fácil. No ocupas imaginación. Y es muy importante también que esa coyuntura actual no hace más que reforzar la idea que se necesitan ingenieros que puedan enfrentar y entender la incertidumbre, que puedan tomar decisiones basadas en datos. Y por eso hablamos ahora del Big Data, del analítica de datos, bueno, de tantas cosas que hay tanta información, tantos estudios, tantas investigaciones, que ahora lo difícil es poder tener todo eso de forma procesada que nos permita
poder hacer análisis predictivos. Y ahí entran también los ingenieros. Más también el tema de la automatización. Contar con sectores industriales altamente automatizados, con máquinas autónomas o sistemas robóticos y con sistema de supervisión remota, que no es necesario que un operario esté ahí en el lugar de trabajo para poder verificar que todo va bien en el control, en el proceso de producción. Y ahí también es donde entramos nosotros los ingenieros. Una máquina no se maneja sola, necesita alguien especialista. Entonces, por eso es importante que esos sectores industriales sean altamente automatizados. Esas máquinas autónomas las diseñan los ingenieros. Esos sistemas robóticos igual. Y la supervisión remota. Bueno, ¿quién iba a creer que desde mi teléfono puedo ver si el aire acondicionado de mi oficina está apagado? Puedo ver si los servidores están bien, porque hoy hay en línea tengo que hacer algunas actividades, en un banco también. Los bancos están trabajando desde casa y no han parado. Entonces, todo eso es importante, que puede ayudar muchísimo a no detener por completo el crecimiento económico y, por supuesto, la productividad de las industrias. Hay procesos que sí es necesario hacerlos de forma presencial, pero es posible hacerlos también de forma virtual. Y para ello es importante esas competencias que los ingenieros debemos desarrollar. El desafío que tenemos, esta nueva normalidad, y la llamamos nueva normalidad porque es algo con lo que vamos a convivir, como les decía, durante muchos años. Esa nueva normalidad nos exige más que nunca aumentar la investigación científica. Y ahí entramos también muchas mujeres que estamos trabajando en ello y que debemos continuar haciéndolo y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países. Como países latinoamericanos tenemos más desafíos, pero también tenemos personas competentes. Yo creo que a veces uno dice, ay, qué bonito es Europa y todo. Yo digo, sí, es muy bonito, pero también es muy bonito cuando usted de su país puede hacer muchas cosas en beneficio como decíamos que la innovación al inicio, ¿verdad? Aquí solo en la sociedad. Entonces, en nuestros países, porque tenemos muchas más demandas y muchos menos recursos, lo que hacemos lo valoramos más, porque sabemos que hemos invertido todo nuestro esfuerzo, todo nuestro tiempo para lograrlo. Además, también, ahora, previo cuando iniciaba esta pandemia, yo me recuerdo que aquí en El Salvador era, bueno, ¿quién puede desarrollar los ventiladores mecánicos? Y hablaban de los respiradores artificiales, que iniciativas de caretas, que, bueno, un movimiento, y hay muchas que lo han hecho. Nosotros en la Universidad de Don Bosco hemos hecho las caretas, ¿verdad? Ya se están entregando a los diferentes hospitales del país para apoyar a los médicos, pero también hay una falta de respiradores artificiales a nivel mundial. Eso ha demostrado que algunas áreas de la ingeniería son fundamentales para el diseño y rediseño de dichos equipos. Hay universidades, empresas, ONG que están desarrollando esto y lo están haciendo en conjunto, es un trabajo interdisciplinario. Es un ingeniero mecánico, un ingeniero eléctrico, un ingeniero mecatrónico, con alguien del área de salud, un médico, que pueden verificar porque también es algo muy delicado, ¿verdad? Es el tema de la salud. Pero y puede ocasionar también, así como salvar vidas, pues también perderla. Entonces, en eso es un desafío, ¿verdad? Que tenemos que pues afrontar y desarrollar esas competencias para lograr esos nuevos productos, nuevos proyectos que pueden mejorar la situación a la cual nos vamos a enfrentar. Por supuesto, como le decía, ese trabajo no se hace solo, se necesita la multidisciplinariedad con otras carreras para automatizar y validar lo desarrollado. Y qué bueno que podemos hacer eso, porque vemos que los médicos también necesitan de nosotros. La necesitan, todas las áreas nos necesitamos. Y ahí es donde podemos desarrollar muchas más propuestas que permitan innovar. Además, también el sector salud demanda soluciones integrales a problemas complejos. Hay un exceso de uso de recursos, hay una demanda mucho mayor a la que en realidad se puede dar.
Entonces, hay una oportunidad para los ingenieros biomédicos, para el área de bioingeniería, y esa va a cobrar aún más un sentido más relevante. ¿Por qué? Porque sabemos que todos estos equipos médicos que son necesarios para salvar vidas tendrán que ser diseñados, programados, darles el mantenimiento debido, desarrollar propuestas innovadoras que permitan desarrollar en un grupo en serie, digamos, todos estos productos que se van a necesitar. Y esa falta de especialistas capaces de dar soluciones de salud ha sido evidente. Y el reto es tener profesionales especializados y capaces de lograr grandes avances en biomédica y en biotecnología. Ahora los biomédicos, yo acabo de terminar una asignatura que se llama formulación y gestión de proyectos, y tenían que hacer un proyecto real, y eran proyectos que pudieran digamos, no satisfacer, pudieran desarrollar propuestas ante esa pandemia. Y a mí me sorprendía lo que los ingenieros biomédicos pueden hacer, o sea, pueden desarrollar múltiples propuestas pequeñas, así como propuestas grandes, y pues ahora hablan de que pueden, por ejemplo, sanitizar a través de los rayos ultravioleta, ciertas situaciones que se van a necesitar, mascarillas, o sea, todas esas cosas es algo que se puede hacer desde el área de ingeniería. Y a veces decimos, es que son cosas muy grandes, ¿no? Podemos empezar a hacer cosas desde pequeñas que pueden tener un impacto muy grande en la sociedad. En el área de energía, ¿verdad? La eficiencia energética. De antes, y por eso les planteaba las preguntas al inicio, ¿verdad? ¿Cómo veíamos las oportunidades al inicio de esta pandemia? Previo, cuando no siquiera en diciembre, ¿verdad? En enero, que teníamos nuestras metas del año, jamás nos imaginamos que eso iba a suceder. Y ya hablábamos que había una necesidad urgente de cuidar nuestro planeta. Pues eso no ha cambiado. Al contrario, ahora va a ser más, porque todas estas mascarillas que estamos desechando y todos esos residuos que se están desechando también en el área de salud, pues afectan a nuestro planeta. Entonces necesitamos cuidarlo más, necesitamos la promoción en la generación de las energías renovables, y esto, por supuesto, no es ajeno a los avances del COVID-19. Eso no es algo que digamos, bueno, sí, después de que pasó el COVID, el planeta necesita más cuidado. No, viene desde antes. Y esa transición energética hacia las energías renovables, así como a la eficiencia energética, se han vuelto cada vez más posibles debido a diferentes marcos de políticas prospectivas, las innovaciones en cursos y la caída de los costos tecnológicos. ¿Qué significa esto? Que ya teníamos eso en agenda, que ya estaba, que todas deberíamos de utilizar mucho mejor la eficiencia en nuestras empresas. Colocar paneles solares, mejorar la iluminación con luz natural, el techo verde, los edificios verdes, la mejora de los espacios para lograr que las personas no se enfermen, y ahí hablamos del tema de edificaciones sostenibles. Hay una normativa para ello que es la de LEED. Entonces, era algo que ya la calidad del agua, el aire que estamos durante las 8 horas que estamos en una empresa, o 10 o 12, si la calidad del aire que está circulando es de buena calidad, si evita enfermedades. Entonces, todo eso era algo que ya lo teníamos en perspectiva, y existen países en los que en los marcos políticos ya está eso, ya es algo que está legalmente establecido. Lastimosamente, en muchos de los países de Centroamérica eso aún no ha sido posible. Las innovaciones que se iban desarrollando en curso durante estos años, y por supuesto la caída de los costos tecnológicos. Ahora, durante hay personas que han puesto aire acondicionado en su casa porque les toca trabajar 10 o 12 horas, y un aire acondicionado de buena calidad y de un consumo menor de energía ya es mucho más adaptable para una familia que antes. Y también pues por el tema de que ahora son ya con calidad, que mejoran el consumo de energía, ¿verdad? Y que por supuesto también permiten en aquellos países donde hace mucho más calor pues utilizarlo.
Entonces es algo que también va cambiando, ¿verdad? Cada vez va cambiando esa realidad en la que nos vivimos y que las empresas requieren también desarrollar. Además de ello, otros desafíos es el diseño de viviendas y edificios que tengan una infraestructura. Debemos repensar la infraestructura y su manejo. Diseñar viviendas y edificios que mantengan sanos a sus ocupantes sin consumir elevadas cantidades de energía. Eso es algo que ya estaba en agenda también y esto es importante porque podemos continuar desarrollando. Rediseñar espacios públicos para que el distanciamiento social pueda ser llevado a cabo satisfactoriamente. Eso es algo que ahorita no hay un espacio público que esté señalizado y que diga 2 metros tiene que estar. La movilidad de un punto a otro de manera segura, diseñando vías de comunicación y sistemas de transporte masivo que sean resilientes ante desastres naturales. ¿Algún país ha hecho todavía esto de movilizarse de un punto a otro de manera segura? Imagínense en nuestros países el transporte público es algo que también hay que repensar. Esto que es importante ante este post-COVID es las obras de redes de comunicaciones. Si telecomunicaciones, nosotros no pudiéramos estar desde casa. Si eso nos hubiera pasado hace 15 o 20 años, no hubiéramos podido trabajar para nada por teletrabajo. Y ahora podemos ver que hay hasta lugares muy alejados donde los jóvenes, los niños están teniendo acceso a Internet para conectarse a sus clases. Diseñar más plataformas de educación virtual, más apps, automatizar procesos, ampliar los sistemas informáticos. Es importante todo esto ante este post-COVID. La gestión sobre Big Data para el análisis predictivo sobre escenarios virtuales al presente y futuro y la geolocalización inteligente, con el fin de facilitar la toma de decisiones. Esos son los grandes desafíos a los que nos enfrentamos. Además, en el área de aeronáutica, implementar medidas de seguridad tanto en aeropuertos como en aeronaves para la higiene, el control y el seguimiento de los pasajeros. Es importante también retomar esto y el tema de los drones. Fomentar el diseño y construcción de drones y de aeronaves de corto y mediano alcance para actividades específicas, agricultura, desastre, videovigilancia. O sea, hay una serie de oportunidades y de desafíos que tenemos que podemos ir desarrollando en el transcurso de lo que viene de lo que resta del año, de las cosas que hay prioridades en agenda, en empresas, en organizaciones y nosotros también como personas. A manera de conclusiones, bueno, a mí me gusta mucho la palabra resiliencia, ¿verdad? Y es algo que usamos mucho en diferentes países. Y no hay duda que nuestras vidas han dado un giro inesperado. Y con este mensaje yo quiero cerrar un poco mi presentación, que nos invita a cambiar nuestra forma de pensar, de actuar y de reaccionar. En el libro La cultura Google, Larry Page, cofundador de Google, expresa: siempre escuchas la frase, el dinero no compra la felicidad. Siempre pensé que mucho dinero compraría mucha felicidad, pero en verdad no es cierto. Y esta frase es cierta, miremos la actualidad. Ni con todo el dinero del mundo, ni el país más poderoso ha logrado contener que se pierdan más vidas con el contagio del COVID-19. Y mi última conclusión, no nos resistamos al cambio, que surja nuestra mejor actitud. Muchas gracias. Una frase de Albert Einstein: es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Muchas gracias por el privilegio de escucharme y por haberme invitado a esta charla que he impartido pues con todo mi aprecio y espero que eso les haya hecho también reflexionar a cada uno de los participantes. Muchas gracias, ingeniera Xiomara, por su valioso aporte y por compartirnos sus conocimientos. En este momento se brindará un espacio de preguntas para la ponente. Si tienen alguna duda o consulta, pueden escribirle en el chat o escribir su nombre para que se les dé la palabra y puedan encender sus micrófonos.
Bien. Daniel Mena consulta, ¿cuál ha sido el reto más grande que ha enfrentado usted en su trabajo en esta nueva normalidad? Gracias, Daniel. ¿Puedo responder ya, Rebe? ¿O espero? Sí, sí. Ok. Bueno, creo que han sido muchos los retos, pero quizás el más grande es el miedo, ¿verdad? Es el miedo a que las cosas no sucedan como tú lo has planificado, a que lo que estás haciendo no tenga impacto, que lo que estás desarrollando no sea innovador. Pero ahí viene todo lo que les decía al inicio, de las diferentes cualidades que uno debe tener, ¿verdad? De actitud, de creatividad, de esas soft skills que hay que generar. Y también hay un reto muy grande que muchas organizaciones, y en este caso yo como profesional y que trabajo en una institución, pues el riesgo económico. Eso es algo que no lo mencioné, pero es una variable que debemos de las organizaciones reinventarnos. Nosotros lo hemos hecho en nuestra organización para poder salir a flote ante la economía del país, ante lo que vamos a dejar de percibir. Y creo que eso es lo que muchas organizaciones también han hecho. Perfecto, muchas gracias, ingeniera. Y tal vez a la siguiente pregunta, y sería tal vez la última en este espacio por cuestiones de tiempo, dicen, ¿qué recomendación le da a las personas que están buscando emprender? Sin embargo, no cuenta con los suficientes recursos para desarrollar en su totalidad el proyecto. Bueno, para el emprendimiento hay muchas oportunidades. Hay empresas que están desarrollando. Hace poco había el espacio Tech de la vivienda. Créanme que hay tantas oportunidades con el sector micro y mediano, de mediana empresa, porque todo lo que les he hablado para ellos algunas veces es muy difícil. Y hay temas tan sencillos de las apps en las cuales pueden ayudarle a estas pequeñas empresas a que puedan lograr vender a aquellas empresas que es una pupusería, que es una venta de comida, de ropa, porque las grandes empresas ya tienen eso, ya tienen sus delivery, pero estas no lo tienen. O el tema de automatizar los procesos. ¿Cómo puedo hacer algo sencillo desde utilizar a veces un sistema pequeño o sencillo que puede ayudarme a cumplir mis procesos? Entonces creo que eso es algo que se puede desarrollar. Las ideas hay que poder escribirlas y también validarlas con un experto, ¿verdad? Y créanme que a veces uno tiene ideas, pero es importante siempre, y lo en PMI dice, habla sobre consultar al experto, ¿verdad? Pregúntele al que sabe. Entonces, porque solamente así tú vas a poder validar si tu idea funciona. Y buscar fondos de financiamiento, lo están haciendo organizaciones, lo hace USAID, lo hace la embajada de diferentes, de Canadá, de Estados Unidos, de México y Japón, o sea, están dando eso. Y muchos bancos también. Entonces creo que ahí es de buscar las oportunidades, pero lo primero es validar tu idea, ¿verdad? Porque yo puedo decir, sí, yo quiero hacer que vaya a la NASA y ahora no vaya a Marte, como fue el anterior que hace poco despegó, ¿verdad? Sino que vaya a Júpiter, pero necesito validar mi idea con el que sabe, así que por eso es importante ello. Muchas gracias, ingeniera, por responder las preguntas que tenían los participantes. Y a continuación tendremos la participación de Pía Torres, ingeniera electrónica graduada de la Universidad Nacional de Tucumán en Argentina. Senior member de IEEE. Es la fundadora y Program Manager de Roboteam. Sus áreas de especialización son eficiencia energética y sostenibilidad, innovación en fabricación y producción y estandarización de procesos, ciclos de mejora continua y gestión de proyectos en la industria. Ha participado en la gestión de programas humanitarios y educativos. Le cedemos la palabra, ingeniera. Muchas gracias por la invitación, un placer estar compartiendo con ustedes. Estaba escuchando a la ingeniera Simara muy atenta y bueno, hay muchas cosas compartidas, a pesar de que vivimos en diferentes países, en donde la pandemia ha afectado de diferentes formas, pero bueno, creo que eso también nos vuelve, nos hace muy iguales, ¿no? Por más que muchas veces creemos que tenemos diferencias, pero la realidad que no. Somos todos seres humanos y ante una situación de crisis, la verdad que la reacción es muy similar y esto también nos rompió un poco la idea de las fronteras, ¿no? Porque
este virus ha llegado a todos, sin importar cuestiones de clase social o de género, o de situación económica, de nacionalidad, de cultura. O sea, de alguna manera todos fuimos vulnerables y eso también nos ha dado un gran sentimiento de hermandad. Así que bueno, de nuevo feliz de estar compartiendo con ustedes. Y un poco pensando en esto que ustedes nos proponían de pensar los desafíos que bueno, hemos tenido transitando durante el COVID y post-COVID. Antes que nada, bueno, me presento brevemente. Bueno, soy ingeniera electrónica, estudié en el norte de Argentina, en una ciudad que es la provincia más chiquita de la Argentina, que se llama Tucumán, es a 1200 kilómetros de Buenos Aires. Yo ahora estoy viviendo en Buenos Aires hace 7 años, por cuestiones de trabajo. Estudié ingeniería electrónica allá, bueno, básicamente toda mi vida trabajé en la industria, siempre en área de proyectos, en varios tipos de industria, desde industria de bebidas, de manufacturera, de oil and gas, inclusive en la industria nuclear. Y últimamente, bueno, estuve trabajando en todo lo que es desarrollo de proyectos en temas de eficiencia energética y sustentabilidad. A partir de este año, bueno, también me convertí en docente, que ahora les voy a contar cómo fue un poco ese tránsito y ese cambio. Y también empecé a trabajar mucho con temas de emprendimiento e innovación. Me puedo considerar hoy por hoy que también soy una emprendedora social, por muchos de los proyectos que he llevado adelante desde Triple y también fuera de Triple. Tengo un gran sentimiento sobre los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, así que bueno, soy promotora de esos objetivos y sostengo que es algo que nos atraviesa todo y debemos ser parte para generar el cambio. Voluntaria hace 20 años ya en Triple, son un montón. Empecé el primer año de la universidad y hoy por hoy soy senior member. Y bueno, dentro de Triple, más allá de los roles que estoy en Argentina acá, que tienen que ver con la sociedad de Technology Engineering Management, Industry Application Society, y también involucrada con temas de mujeres en ingeniería, Women Engineering. A nivel mundial estoy en 2 comités globales. En uno es el de el Comité de Aplicaciones Industriales. Se ha creado un nuevo comité para la equidad, diversidad y la inclusión, que estoy presidiendo hoy por hoy, porque sabemos que la diversidad es muy importante en todos los aspectos y Triple no queda exento a eso. Y también estoy en el Comité de Actividades Humanitarias, en un subcomité que trabajamos para dar soporte y apoyo a todos los proyectos que se hacen a nivel global que tienen que ver con la aplicación de tecnología humanitaria. Muchos años en Triple y bueno, tuve la suerte de tener varios premios, entre ellos, bueno, el Young Professional Hall of Fame Award el año pasado y también el Women Engineering Inspired Member Award, que para mí fueron como los logros dentro de los grupos de afinidad. Y bueno, la verdad que me siento muy honrada por haberlos recibido y bueno, creo que también es bueno, después de tantos años de involucramiento en temas de voluntariado, esta palmadita en la espalda que dice, bueno, estás haciendo bien tu trabajo y te inspira a seguir aportando y a seguir trabajando. Acá me han dicho que pongo una frase y para mí es algo que los repito siempre a mis alumnos, a los estudiantes con los que trabajo desde el voluntariado, a mis colegas, y es que la tecnología es una herramienta maravillosa, somos privilegiados de haber podido estudiar y trabajar con tecnología. Nos permite resolver un montón de problemáticas, pero particularmente la tecnología aplicada a las comunidades y a resolver las problemáticas que nos atraviesan a nuestras comunidades, a la sociedad en la que vivimos, me parece una posibilidad hermosa. Y desde ese lugar creo que todos podemos ser agentes de cambio y podemos aportar un valor diferencial, ya que tuvimos la suerte de poder asistir a una universidad, de poder estudiar, de poder tener un trabajo y perfeccionarnos, bueno, utilizar todas esas valiosas herramientas para el servicio a la comunidad. Y mis retos sobre la pandemia del COVID-19 creo que empezaron antes. eh, a fines del año pasado, yo estaba trabajando como Business Development Manager en una empresa de eficiencia energética, justamente, o sea, hacemos servicios de eficiencia energética para industria, y desde ese lugar, bueno, estaba con bastante trabajo, con una coyuntura energética bastante compleja en Argentina, donde el costo de la energía eh, no estaba equiparado al costo real de producción de energía. Entonces la mayoría de las industrias o los electrointensivos que se llaman, son las empresas que consumen mucha energía, no tenían una gran conciencia del cuidado de los recursos y
tampoco había una buena infraestructura a nivel transmisión, líneas de transmisión no tienen buen mantenimiento y también venía todo el boom de las renovables, entonces estábamos inyectando cantidades industriales de energía a una infraestructura que no estaba mantenida ni era capaz de soportar todo eso. Entonces en nuestro lugar intentábamos trabajar para que la gente tome conciencia y vuelva a sus procesos más eficientes, pero bueno, era muy difícil. Y en ese momento también estaba con muchas situaciones personales y de salud bastante complejas que no estaba pudiendo resolver. Era demasiado, era agobiante. Mi lugar de trabajo quedaba a 2 horas de mi hogar, o sea, tenía que tomar 3 transportes públicos para poder llegar. Y estaba con mucha carga del voluntariado en IEEE. La verdad que era demasiada, creo, también en cierto punto. Pero bueno, siempre después de 20 años de voluntariado, que puedo decir, es parte de mi vida y amo lo que hago y me atraviesa, así que es la parte que hago con gusto, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, con todo este balance de presiones laborales, familiares, personales, salud y voluntariado, llegó un momento que tuve lo que se llama un burnout, estaba totalmente agotada, estaba quemada, estaba sobrepasada por las circunstancias. En un año muy exitoso, porque justamente fue el año de los premios, fue el año de los reconocimientos, fue el año de las posibilidades, fue el año que crecimos con los proyectos de voluntariado y tuve muy buenas oportunidades profesionales también. Pero llegó ese momento en donde la cabeza no me daba más, no había forma de poder balancear las emociones, estaba totalmente agotada y tampoco me sentía satisfecha, sentía que no estaba dando valor a lo que estaba haciendo, sentía que estaba de alguna manera eh, confundida de qué sentía con lo que estaba haciendo con mi carrera, ¿no? Con la carrera que había elegido, que no tengo duda que amo, pero de alguna manera sentía que no estaba aplicando valor a la empresa donde yo estaba trabajando, quizás no coincidíamos en cuestiones de misión y valores, teníamos otros puntos de vista y no me encontraba. Entonces, sinceramente, estaba totalmente agobiada y quebrada. Y esto lo cuento porque también muchas veces uno piensa que las personas que por ahí damos charlas en el triple o que, no sé, nos dan un premio o nos reconocen internacionalmente, o muchas veces a las mujeres en ingeniería se las ponen, no sé, como heroínas que pudieron recibirse de ingenieras y la verdad que no, somos personas comunes y corrientes que nos atraviesan un montón de situaciones, como a todas las personas, y creo que hay que desmitificar un poco esa cuestión de que uno siempre tiene que estar con toda la capacidad al 100% y que siempre puede con todo, porque no es así. Somos seres humanos y nos tenemos que reconocer con nuestras virtudes y también con nuestras debilidades para poder trabajar sobre ellas. Así que con esta situación totalmente insoportable y que los últimos 6 meses del año pasado me tenían totalmente sobrepasada, tuve que tomar una decisión y ahí vinieron mis primeros desafíos. Esto les estoy hablando mucho antes del COVID. Tuve que evaluar cuáles eran mis ahorros y ver qué tiempo tenía disponible, o sea, hacer un balance de costos y decir, bueno, ¿cuánto puedo sobrevivir sin trabajar con los ahorros que tengo? Eso también como aprendizaje, les digo que una veces no toman conciencia del dinero. Yo por suerte soy una persona, soy muy ahorrativa y no hago gastos innecesarios. eh, y bueno, y así pude comprarme mi casa hace 2 años y así puede lograr tener un colchoncito de ahorro que me permita subsistir en una circunstancia poco favorable como fue esta. Hice una evaluación, como toda project manager, hice una evaluación de los recursos disponibles y qué tiempo me iba a permitir vivir con eso. Tomé la decisión de renunciar a mi trabajo, renuncié el 19 de diciembre, o sea, antes de las fiestas, y tomé la decisión y el día que fui a avisar y el día que dejé el telegrama y el día que le avisé a mi jefe que ese era mi último día, eh, salí con una sensación de alivio, como si me hubiera sacado 1000 kilos de encima, y eso me dio la certeza de que estaba tomando una buena decisión. A pesar de que fue un trabajo en el que yo estuve 3 años, me dio grandes satisfacciones, fueron grandes desafíos y yo había dejado otro muy buen trabajo, muy desafiante por esta oportunidad, que era una startup. Entonces aprendí un montón de cosas y me dolió mucho dejarla, pero sabía que era necesario. O sea, fue tanta la lucha interna que tomé la decisión de dejarlo. Y ahí vino el gran desafío que era, de nuevo, como buena web project manager, hacer un plan para poder descansar y volver a encontrarme conmigo misma, ¿no? Y pensando de qué manera me voy a poder manejar en esta situación,
porque yo estoy muy acostumbrada a estar trabajando 1000 horas por día, viajando todo el tiempo, súper ocupada, y yo necesitaba parar. Mi cuerpo me pedía que pare. Había tenido problemas de salud tan graves que había terminado internada, operada, el cuerpo me pedía a gritos, de alguna manera necesitaba que parara y tomara un respiro y me dijera, bueno, ¿qué está pasando? Que no estamos con todo equilibrado. Así que bueno, tuve que hacer todo ese análisis para poder pensar mejor qué estaba pasando. Y de ahí saqué algunos aprendizajes de toda esta experiencia. Por un lado, es que no sé descansar o poner límites, no estoy acostumbrada a decir que no. Me pasa inclusive con las charlas que me cuesta decir que no y termino con una charla detrás de otra y se me complica. Por otro lado, mucha gente me dice, no, bueno, y vos tenés tanta confianza en vos misma y tenés tanta seguridad, y la verdad que no, que tengo menos confianza en mí misma de lo que pensaba y que hay un montón de miedos que también me surgen cuando las situaciones no las estoy pudiendo controlar. Muchas veces no reconozco mis propias habilidades, no sé de qué soy capaz de hacer, y sobre todo en esta situación donde estaba, que no tenía mi ocupación habitual, que era levantarme muy temprano, viajar 2 horas, trabajar 10 horas y volver, es como que me sentí incómoda. Por otro lado, aprendí que tengo muy buenos amigos, y eso habla de que siempre hay que rodearse de una buena comunidad de personas que están ahí para apoyarte, pero que realmente están para apoyarte en las buenas y en las malas. Apareció un costado creativo que lo tenía un poco olvidado, y eso me permitió también pensar qué otras cosas podía hacer con mi cabeza, más allá de ser la ingeniera de industria que siempre había sido. Y por otro lado también que el voluntariado es parte fundamental de mi vida y que es algo que no puedo dejar de lado, es algo que lo llevo conmigo y me da mucha satisfacción, y es algo que estoy segura que no voy a dejar nunca. Entonces, en esta crisis existencial, que les diría que de nuevo, repito, era pre-COVID, hice lo que mejor sabía hacer, que era poner mis habilidades al servicio de otros. Por un lado, empezamos a potenciar el programa Roboteam, que es un programa que llevamos en Argentina, que es para fomentar el interés de las vocaciones científico-tecnológicas en niños. Son talleres gratuitos para niños y niñas que no tienen acceso a este tipo de cosas, para que ellos puedan soñar también con ser ingenieros y tecnólogos. Por otro lado, mucho trabajo también desde Women Engineering en Argentina, y también me aboqué al Comité de Actividades Humanitarias y a IAS, que son los dos comités que participan mundialmente, y que yo sentía que realmente desde esta labor estaba haciendo una diferencia y estaba pudiendo eh, generar proyectos e iniciativas para estudiantes y para jóvenes profesionales y también profesionales avanzados a nivel global, y bueno, sentía que mis esfuerzos debían ponerse ahí. Pero luego, yo justo estaba en una reunión del board de IAS, y luego pasaba una del comité de hack mundial en Estados Unidos, y pensaba tomarme unos días de vacaciones, estaba tratando de darme un tiempo para mí y de conectarme conmigo misma en San Francisco. Tengo una amiga que es panameña, que es Min Chen, por ahí la conocen, que está viviendo en San Francisco, y ella está casada con un argentino que conocí un día que vino a visitarme acá en Argentina. Y bueno, hace un montón que quería ir a visitarla, y justo viendo el tema del COVID, y ella me dice, volvete a Argentina porque acá está todo mal, y San Francisco era pico de casos en ese momento. Así que bueno, vuelvo a Argentina, cuarentena total, y ahí me empezó a agarrar la preocupación, ¿no? Si bien yo tenía algunos meses más para seguir viviendo, pero yo decía, bueno, ¿de qué voy a trabajar ahora, ¿no? Con esta crisis, en donde si antes era difícil encontrar trabajo por la situación compleja de Argentina en temas financieros y económicos, ¿qué va a pasar ahora? Está totalmente bloqueada y no sabe qué hacer. Y ahí, un poco por suerte y un poco también porque uno busca las oportunidades, tiene que estar en ese lugar de búsqueda, justo de una tragedia, porque fallece un profesor en una universidad en la que yo solía dar algún tipo de clases, de invitada, pero algo muy así informal, una vez al año. Este profesor muy joven fallece, y bueno, alguien tenía que tomar esa materia que es proyecto final en la facultad. Una amiga también me ofrece esa posibilidad de hablar con el decano y articular este vínculo, y me dicen, bueno, arma un programa para que se pueda hacer esta materia, porque el docente no había dejado nada a mano, no encontraban su documentación, y ya los chicos habían empezado la clase, y clases virtuales, todo en pleno caos de la pandemia. Entonces, bueno, incluí las cosas que a mí me gustan, incluí temas de project management, tanto gestión de proyectos en modo tradicional, también con algunas técnicas de agilidad, temas de liderazgo, temas de personal branding. Yo le quería dar a los chicos que estaban egresando herramientas para que puedan insertarse laboralmente en las diferentes industrias, o en la academia, o ser emprendedores.
Así que también incluí temas de marketing, de personal branding, de innovación, de cómo crear tu propio emprendimiento, y también temas de ingeniería social que me parece que todos los profesionales debemos tener algún tipo de inclinación social, ¿no? De hacer ingeniería y que eso afecte positivamente a nuestras comunidades. Por otro lado, me surge la oportunidad de ser líder de la comunidad de liderazgo femenino de Project Management Institute en el capítulo de Buenos Aires, y ahí, bueno, aproveché para hacer algo que tenía hace mucho tiempo postergado en mi vida, que era sacar mi certificación como PMP, que es la certificación profesional como Project Manager, que hace, no sé, miles de años hice un curso, hice una diplomatura en especialización de proyectos y todo, y nunca había sacado mi certificación. Y como tercer punto, me aparece una oportunidad de una beca para hacer un programa de emprendimiento en una de las mejores escuelas de negocios de Latinoamérica, que es el IAE Business School, y presento junto a una amiga un emprendimiento para dar capacitación en tecnología a ONGs y fundaciones y también emprendedoras que no tienen conocimiento en cuestiones de tecnología básica y que las necesitan tanto para poder transformarse digitalmente en esta época tan particular donde no se puede hacer ventas uno a uno, no se puede hacer recaudación de fondos, hay que hacer todo a través de la tecnología, a través de los medios virtuales. Di no sé cuántos webinars, la verdad que muchísimos, y eso también me permitió quizás hasta llegar a países donde nunca me hubiera imaginado, a dar charlas en inglés. Estuve dando charlas en India, en Bangladesh, en congresos internacionales, la verdad que fue una experiencia maravillosa. No sé si me hubiera animado si no hubiera sido por la pandemia. Fui mentora de emprendedores que hicieron estos proyectos que tienen que ver con el COVID, de dar solución al COVID. Y también desde Roboteam, desde el emprendimiento social que llevamos desde WE Argentina, lanzamos un concurso virtual para que los chicos sigan involucrados con esta sensación de que quieran ser agentes de cambio y esta cuestión de que pueden cambiar el mundo desde su casa, ¿no? Pueden ser ellos generadores de ideas que puedan dar solución también a sus comunidades, y bueno, esto lo lanzamos la semana pasada. Y de nuevo vuelvo a los descubrimientos en pandemia, pero ya viviendo la pandemia, y por un lado es que encontré mi emprendedora interior. El año pasado me habían hecho una entrevista sobre emprendedores sociales y yo no me consideraba emprendedora. Sentía que no, yo estaba haciendo algo de voluntariado, pero sin embargo, si analizo bien, estaba con un emprendimiento social y no era el primero que había hecho, y ahí me amigué con ese emprendedor interior. Por otro lado, desarrollé mi perfil como docente, que era algo que tenía también bloqueado de muchos años, porque yo no había dado clases formalmente en la universidad, y es algo que me fascinó y voy a seguir haciéndolo ahora en este segundo semestre, y como speaker también, que puedo dar estas charlas a nivel global. Reafirmé mi vocación por las causas sociales, es algo que de nuevo me moviliza tanto que no puedo dejar de hacerlo, y a través de ser mentora, consultora, profesora, me encontré en este lugar siendo feliz de nuevo. Y ya para ir terminando, esto de qué veo yo, de qué pasa ahora con esta pandemia, que bueno, vamos a volver a esta situación de nueva normalidad. Bueno, definitivamente hay un montón de inequidades que todavía tenemos que resolver. Hay personas a las cuales les ha afectado peor la pandemia, que son las personas que por ahí no tenían los medios para comunicarse digitalmente, no tenían una computadora para asistir a clases virtuales, no tenían las herramientas para poder vender sus productos o servicios de manera virtual. Hubo grandes diferencias en cuanto a cuestiones de género. Las mujeres, por lo menos en Argentina, y sé que a nivel de Latinoamérica, siguen sufriendo violencia de género, violencia doméstica, porque están también encerradas en sus casas y tienen menos posibilidades de escape. Las cuestiones económicas, hay mucha gente que perdió el trabajo y no pudo reinventarse y transformarse. Así que es algo que tenemos que tener en la agenda y seguir trabajando para poder lograr las metas para el 2030. Por otro lado, contarles que a nivel IEEE, el Comité de Actividades Humanitarias lanzó una serie de iniciativas, y justo acabo de terminar una reunión con el Comité de Actividades Humanitarias y llegamos a los números finales, en donde hubo 112 propuestas de todo el mundo, donde muchos jóvenes ingenieros quieren cambiar las cosas y quieren aportar sus conocimientos y quieren hacer cosas para ya sea proteger nuestra vida o la comunidad o nuestro empleo, y tienen ideas innovadoras y transformadoras y quieren poner eso a servicio de la comunidad, y de ellas 73 recibieron fondos a través de IEEE Hack para poder hacer sus proyectos y desarrollarlos en sus comunidades para dar asistencia. Y lo que me trae al final de esta reflexión, que es sobre todo lo que necesitamos para poder seguir adelante a pesar de esta gran crisis, es poder transformar el talento. Yo creo que pude hacer una transformación de mi mismo talento que ni siquiera sabía que tenía. No pude autodescubrir mi vocación docente, que era algo que tenía
quizás muy escondido o pensaba que no iba a poder y lo pude lograr y me hace muy feliz y descubrí algo con lo cual puedo generar un trabajo, un sustento y desde ahí seguir trabajando a pesar de todas las dificultades económicas. Y ese autodescubrimiento es algo que lo podemos hacer todo en esta situación en donde estamos teniendo quizás tiempos muertos y que podemos de alguna manera potenciar ese espacio para autoconocernos, autopercibirnos, ver cuáles son nuestras capacidades, qué cosas tenemos de puntos de mejora, cómo trabajar esos puntos de mejora, ya sea capacitando o no, ya sea pidiendo apoyo. Creo que fundamentalmente se basa en el autoconocimiento y ese talento, descubrirlo y potenciarlo y ponerlo al servicio de los otros, porque creo que entre todos se puede salir adelante. Y sobre todo los invito a que seamos todos agentes de cambio, desde nuestro lugar, desde nuestro pequeño aporte, desde el granito de arena que podemos hacer por el otro, desde ofrecer una mano a un abuelito que necesita ayuda para poder comunicarse con su nieto a través de una videoconferencia, o quizás montando todo un proyecto para generar eh, eh, algo que pueda ayudar a la comunidad en contra de la pandemia. Y no solo en pandemia, no solo en crisis, en todo momento tenemos que ser agentes de cambio. Creo que se ha marcado una gran solidaridad entre todas las personas y estas ganas de querer ayudarnos, pero eso se tienen que mantener siempre. Y de nuevo, somos privilegiados y nosotros podemos hacer las cosas distintas porque tenemos otras herramientas, tenemos la tecnología al alcance de la mano, y eso nos permite muchísimas ventajas para poder venir a los cambios que se nos van a venir y que nos van a seguir atravesando. Esta transformación digital ya está presente, el COVID solamente la aceleró, pero va a seguir vigente y tenemos que aprovechar esa posibilidad de transformación y de crecimiento. Así que de mi parte, bueno, darles las gracias y dejarles mi contacto por cualquier consulta. Muchas gracias, ingeniera Pía, por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. Y en este momento se brindará un espacio de preguntas para usted. Si alguien tiene una duda o consulta, pueden escribirla en el chat o escribir su nombre para que se le dé la palabra y puedan encender sus micrófonos. Y por acá tenemos una pregunta y dicen que se escucha interesante el proyecto Roboteam. ¿Nos puede contar brevemente en qué consiste? Bien, a ver, es una iniciativa llevada a cabo por voluntarios de Triple Argentina, en particular del grupo Women Engineering, y lo que hacemos son experiencias en donde chicos y chicas de entre 8 a 12 años habitualmente, pero también hacemos a veces con adolescentes, juegan y aprenden sobre robótica, sobre electrónica, sobre energía, sobre sustentabilidad, con una serie de kits educativos, y tratamos de ir a comunidades en donde los chicos habitualmente no tienen acceso a tener un taller de robótica en la escuela o a tener en sus manos algún tipo de kit educativo que tengan que ver con ciencias y tecnología. Este año hicimos el taller más grande, masivo, fue un taller para 160 niñas en el marco del Día Internacional de la Niña, la Mujer y la Ciencia. Y bueno, es una experiencia, la verdad que hace 5 años ya que hacemos actividades con niños y cada vez seguimos creciendo. Hoy me acaban de avisar que vamos a recibir un reconocimiento a través de la Legislatura de Buenos Aires. Y no solamente desde la actividad que uno está motivando a niños y niñas, sobre todo, a que conciban la ingeniería y la ciencia como un futuro profesional y los estamos apoyando con sus sueños, sino también desde el lado de los voluntarios, ¿no? Que hacer una actividad para la comunidad engrandece, lo llena de orgullo el corazón y sienten que también están aprendiendo un montón de habilidades que también los van a apoyar en su propio camino profesional. Así que siento que es una actividad que es totalmente un ciclo que se cierra. O sea, estamos dando a la comunidad, pero a la vez formando a nuestros voluntarios y ofreciéndoles oportunidades de crecimiento profesional. Espero haber contestado. Sí, muchas gracias, ingeniera. Bueno, creo que no hay más preguntas. Tenemos el espacio. Y bueno, ya no hay más preguntas y vamos a pasar a nuestra última intervención del día de ahora. Y sí. Ya volvió, Andrea. Ya volvió. Bueno, agradecemos a ingeniera Pía y a ingeniera Xiomara por los conocimientos y en este momento vamos a contar con la participación de la ingeniera Carmen Elena Herrera. Ella se graduó de Ingeniería en Sistemas Computacionales, es directora del Grupo de Afinidad Women in Engineering, sección El Salvador. También ha desarrollado software de realidad aumentada aplicado al campo educativo y ha obtenido reconocimiento por su destacada participación como ponente en el Congreso de Estudiantes de Centroamérica y Panamá con Escapan 2015, en la presentación del tema Aplicación de la realidad aumentada en la educación media. El tiempo es suyo, ingeniera.
Gracias, buenos días a todos. Quizás iniciando, quiero agradecer, ¿verdad?, a lo que es la rama estudiantil y a las chicas por ahí de grupo de afinidad por la invitación a participar en esta actividad con un tema pues de mucha actualidad. Quizás para iniciar me gustaría compartir con ustedes un pequeño por ahí, una pequeña frase donde menciona algo pues que considero, ¿verdad?, que en la actualidad que vivimos pues nos cae muy bien. No todas las reglas, ¿verdad?, con las que vivimos aplicarán. ¿Por qué razón en este caso hago énfasis a ese pequeño pensamiento? Realmente en el contexto que nosotros vivimos actualmente, ¿verdad?, se nos han presentado diferentes desafíos y no precisamente solo en una área, sino que lo hemos visto en la parte sanitaria, en la parte política, económica, cultural y social, ¿verdad?, que ya anteriormente el caso de Xiomara decía, mencionaban mucho, ¿verdad?, los nuevos retos eh, que trajo en este caso la parte de pandemia. Entonces, es ahí donde necesitamos básicamente realizar un alto, ¿verdad? Y definitivamente analizar básicamente qué es lo que hemos aprendido en este lapso de la pandemia y obviamente pues cuáles son los retos, ¿verdad?, que esta situación nos trae. Algo que me llamó mucho la atención, ¿verdad?, y que decidí por ahí llamarlo la parte del siglo virtual, es que efectivamente con esta reciente pandemia, como lo mencionaban las ponentes anteriores, pues nos tocó básicamente, ¿no?, pasarnos a lo que fue el teletrabajo, ¿verdad? Aunque definitivamente en muchas de las empresas hablar, digámoslo así, de ese tema era bastante complicado, pues, por muchos puntos, ¿verdad? Por la parte económica, eh, muchas empresas a veces se niegan a ese trabajo porque cómo le vamos a pagar, ¿no?, a alguien que está desde su casa, así decirlo, entre comillas, trabajando. Entonces, esto realmente, o esta pandemia, lo que hizo fue catalizar, ¿verdad?, o dar ese empujoncito a que definitivamente, si ya teníamos esa idea de realizar el teletrabajo, pues con esto definitivamente se apoyó. Ahora bien, quizás deberíamos un poco entender la naturaleza, ¿verdad?, de esta crisis y los alcances en general que se deriva de ella y que lo hemos visto en este caso por etapas. Fíjese que en la literatura de la administración de crisis se habla por ahí mucho, ¿verdad?, sobre lo que son las etapas, como por ejemplo la detención, la preparación, la prevención, ¿verdad?, la parte de contención, y luego viene verificar el control, en este caso de daños, la recuperación y hasta el final vemos lo que es la parte de aprendizaje. ¿Por qué pongo en contexto esto? Bueno, realmente analizándolo con respecto a la actualidad que vivimos, pues básicamente esto, estas etapas las hemos estado viviendo, ¿no? Tuvimos una detección, la parte de preparación, ¿verdad?, aunque no al 100%, luego estamos viendo la parte de la prevención y contención y queremos verificar, ¿verdad?, cuáles son los daños y cómo vamos a recuperarnos, ¿verdad?, de esta situación. Entonces, partiendo de ahí, tomaré lo que es una pregunta, ¿verdad?, que viene a los retos de la ingeniería, es preguntando, ¿cuáles en este caso son los retos que hay que tomar en cuenta en una crisis como la que vivimos? Realmente creo que no podíamos enumerarnos, ¿verdad? Son muchos retos, ya antes las ponentes los mencionaban. Yo he decidido quizás enfocarme en tres que considero, ¿verdad?, que actualmente son muy importantes, y es el caso de la parte de la educación, la comunicación y por supuesto, ¿verdad?, el campo laboral. En el caso de la educación, eh, mencionar algunos aspectos como por ejemplo lo fue la parte de preparación, o lo es en este caso la parte de preparación. Sabemos que es necesario, ¿verdad?, que dentro de la formación ahora de los nuevos ingenieros, ¿verdad?, se superen los diferentes paradigmas en este caso y que se desarrollen nuevas formas de pensamiento y procesos
acordes a las características de estos nuevos tiempos. Algo bien difícil, porque realmente esta pandemia básicamente nos atrapó, ¿verdad? A mediados de un proceso, en este caso de formación, y como mencionaban anteriormente, pues tuvimos que hacer un cambio básicamente en una semana, en 15 días, en el cual no estábamos preparados y definitivamente no seguimos preparados al 100% para eso. Entonces, el poner un poquito, ¿verdad?, en ese tema sobre la preparación, porque la parte académica y la formación sigue, es necesario que definitivamente cambiemos, ¿verdad?, esos paradigmas y que veamos que preparemos a estos nuevos, ¿verdad?, a estos nuevos profesionales para que actúen también a la nueva, entre comillas, normalidad en este caso que estamos viviendo. Otro punto muy importante con la parte de educación es, o un nuevo reto que se tiene, en este caso es implementar la parte de investigación, o mire, pero la investigación ya se hacía, ¿verdad?, antes de esta pandemia, en efecto sí, pero muchos sabemos que, por ejemplo, en el país, en El Salvador, la parte de investigación, aunque está ahí, se ha estado potencializando, ¿verdad?, año con año, pero aún definitivamente hace falta que lleguen muchos sectores, porque normalmente cuando hablamos de investigación, bueno, que investiguen, ¿no?, la cura para esta situación que tenemos, no, bueno, que saquen un nuevo producto, que saquen, siempre la investigación la vemos de lado y definitivamente en esta actualidad nos dimos cuenta que hay muchas situaciones en las que, aunque ya existen herramientas, hacen falta. Entonces, aumentar la investigación, en este caso científica, y mejorar la capacidad tecnológica que tenemos, ¿verdad?, en todos los sectores, es algo que considero que es un reto grande, por cierto, ¿no?, pero que pues debe de impulsarse. También, otro tema muy importante, otro reto, es la parte de la innovación, ¿verdad? En ese caso, las oportunidades, y lo hemos visto, por ejemplo, para las carreras de ingeniería que tienen que ver con la parte de tecnología, ha sido como el boom, ¿no? Bueno, si vamos a realizar el trabajo, ¿cómo vamos a llevar la cuenta todo esto? Pero en la parte de innovación considero que aunque estas carreras se han potencializado, es necesario como tal que se realice un complemento, ¿verdad?, con otras disciplinas y ocupar ese ingenio, en este caso, para obviamente dar parte a creación, ¿verdad?, de nuevas tecnologías, nuevas formas, nuevas metodologías, pues para obviamente poder salir, ¿no?, o poder tomar esa nueva normalidad. Otro de los puntos y de los retos lo es la parte de comunicación, algo que considero que actualmente es sumamente importante, ¿verdad?, porque muchos de los sectores sí, básicamente fueron a trabajar desde casa y el estar comunicados, que 12 horas, 6 horas, ¿verdad?, se volvió algo muy crucial. Pero sí considero que hay que tomar ciertos puntos en cuenta porque, si bien es cierto, hay muchas herramientas en muchos medios, aún, ¿verdad?, se carece de ciertas cosas, como por ejemplo el acceso y uso de lo que es Internet, aunque no lo crean, y creo que en la parte de educación se vio y se está viendo actualmente, o sea, que hay cierta desigualdad, por ejemplo, en la tasa, o sea, de conectividad según los segmentos de ingreso. Personalmente, yo lo he visto en la parte de educación, muchos estudiantes que incluso en el nivel superior, ya en el caso mío, he podido ver que algunos ni siquiera ni computadora tienen, y no hablemos, por ejemplo, de tener un acceso, ¿verdad?, uso de Internet, es algo que vemos que uno podría decir, bueno, ¿quién a esta fecha, verdad, no tiene? Y hay mucha gente que obviamente pues esos recursos son muy limitados, entonces el reto es, ¿verdad?, cómo vamos a llegar o cómo se puede llegar a todos los sectores, ¿verdad?, y que obviamente todos estos tengan la parte de comunicación para que puedan crecer. También, con la parte de comunicación, un reto que considero bastante importante
es en este caso la incomodidad de ser virtuales, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué razón? Bueno, no todos están equipados con la parte de tecnología adecuada para participar de manera virtual, ¿verdad? Que es muy aparte o muy de la mano, como lo veíamos en este caso con el acceso a Internet, pero también la falta de capacitación fue un punto bastante, ¿verdad? Con dificultad, aunque la ingeniera Xiomara mencionaba, bueno, hay muchos docentes, por ejemplo, que sí siguieron el cambio y fueron y aprendieron, ¿verdad? Y estaban dando sus clases en línea. Eh, Muchos de los trabajadores también, ¿verdad? Lo hicieron de esa forma en empresas, se pasaron a esta modalidad, pero hay muchas personas, y conozco varias de hecho, ¿verdad? En los que llevar, por ejemplo, esta modalidad les ha sido súper, 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 súper difícil, ¿verdad? Porque a lo mejor no todos han tenido las capacitaciones, hay mucha gente, digamos, de una edad a veces avanzada en ciertas empresas, que el pasarse a este tipo de modalidades, pues es algo que no le es fácil, o sea, aprenderlo. Entonces, creo que ahí también hay un reto en cómo, ¿verdad? Podríamos en este caso ayudar, ¿sí? A que puedan pasarse a una parte, pues, digámoslo así, 100% virtual. También algo que está muy, digámoslo así, ¿verdad? De moda, es un tema que siempre ha existido, pero hoy en hoy es algo que se debe de tocar, que es la parte de privacidad, ¿verdad? De los datos personales, tener la seguridad, en este caso, sobre la escritura digital, ¿verdad? Eh, Se ha visto ahora en un gran número la probabilidad, ¿verdad? Que se está sufriendo, en este caso, la parte de ciberataques, fraudes o robos, por lo mismo que comentaba. Bueno, estamos haciendo que nuestro personal trabaje desde casa de manera virtual, etcétera, pero al no tener, en este caso, la parte de capacitación, ¿verdad? Ocurre en el que ellos no pueden determinar que están seguros, dónde están compartiendo la información. Y no sé si ustedes por ahí escucharon esa noticia, pero de hecho había cierta herramienta por ahí en la que se podía realizar a la parte de videoconferencia, en la que se estaba, ¿verdad? Viendo por ahí un poco de robo de datos, en este caso personales, algo que lo deja uno, ¿no? Hay que pensar porque es una herramienta que es buena, es buena porque nos está ayudando, ¿verdad? Por esta situación, pero a la vez estamos viendo que de alguna forma somos bastante vulnerables, ¿verdad? Ante esa situación. Luego, en el caso de los retos de la ingeniería, caso laboral, considero que hay ciertos aspectos y a manera bastante superficial que debemos de tomar en cuenta con respecto a la parte de ingeniería. La primera es actualizar las habilidades específicas de todos los trabajadores. Es obvio que con esta pandemia, muchos sectores, ¿verdad? No solo voy a hablar de la parte económica o las empresas que se dedicaban a vender algún producto, etcétera, han sufrido y con esto pues obviamente han llegado a la parte del cierre de sus actividades, en que hayan despidos masivos, etcétera. Considero que debemos de ver la oportunidad, ¿verdad? Y una de ellas es por qué no actualizar, en este caso, las habilidades que tenemos con los trabajadores. De repente a veces despiden gente porque dicen, bueno, es que para la nueva normalidad o como la empresa en este momento, ¿verdad? Va a transformarse definitivamente, a esa persona no la necesitamos. Bueno, ¿por qué no potencializarlo, no? ¿Por qué no actualizar esas habilidades de esa persona y que obviamente podría rendir más adelante, más adelante? Por ejemplo, podríamos identificar las habilidades, las capacidades o las competencias, en este caso, que le permitan a esa persona desarrollar, ¿verdad? Habilidades más demandadas. Pongo un ejemplo, ¿verdad? Con un colega por ahí, entonces, él siguió trabajando un día por teletrabajo y platicando un día me decía, no, es que para mí eso de la pandemia me ha servido, pues tuve la oportunidad que fue en estos días, ¿verdad? En nuestras semanas que estuvimos 100% desde casa, me decía, bueno, aprendí a programar, por ejemplo, para dispositivos móviles,
Y la verdad es que fue un plus porque obviamente en su trabajo, o sea, eso lo va a hacer subir, ¿sí? Y poder, como decía, actualizar una nueva habilidad puede conllevar, ¿no?, a recibir un mejor salario, que creo que la mayoría deberíamos de asumir, ¿no?, ese reto de estar en constante actualización. También uno de los nuevos retos que considero, ¿verdad?, en el campo laboral que vamos a tener o que se va a asumir es la parte de la reducción de los esquemas de tiempo completo. ¿Por qué razón? Como comentaba, bueno, la mayoría de empresas, pues con esto pararon, ¿verdad? Algunas empresas lo que están haciendo es la intermitencia. Cierto personal está yendo a laborar porque recordemos que aunque un gran número tuvo que ir a casa, muchas de las empresas o muchos comercios definitivamente no podían cerrar, ¿no? Eh, la parte de comida, sabemos que la parte también eléctrica pues no cerró, pues definitivamente si algunos nos íbamos a quedar en casa pues hay ciertos recursos que no nos deben de faltar. Entonces, ciertas empresas tomaron realizar la intermitencia, obviamente, para poder cubrir su personal, ¿verdad? Y que las actividades no cesaran. Entonces, creo que va a haber un reto y un cambio con respecto a la reducción del esquema, perdón, de tiempo completo, porque obviamente no vamos a poder tener, ¿verdad?, 8 horas, 12 horas a todo el personal en una área, ya lo mencionaban anteriormente las ponentes en la reducción, por ejemplo, de los espacios, pero también una alternativa de que considero puede ser la reducción de el esquema de tiempo completo. ¿Cómo podría ser eso? Bueno, por ejemplo, permitir en este caso concentrarse por el cumplimiento de objetivos. Ya muchas empresas de hecho lo hacen, ¿no?, o lo hacían antes de esta pandemia, básicamente trabajar por medio de objetivos inmediatos y pues con el fin de ahora, o sea, por ahora, de seguir incrementando o reduciendo, ¿verdad?, en riesgos de términos e incluso también la parte de costos, ¿verdad?, que, pues, aunque no lo queramos ver así, la mayoría de empresas pues siempre quiere reducir esa parte. También otra parte bien importante, ¿verdad?, otro nuevo reto, básicamente es la digitalización del trabajo. Ya estamos implementando, como comentaba, lo que es el teletrabajo, pero pues aún hay muchas situaciones que no se han tomado en cuenta. Como mencionaba, hay muchas empresas que definitivamente no han parado. Debemos de buscar alternativas, ¿no?, que impliquen el poder realizar el trabajo desde algún punto, ya sea desde su casa, etcétera, ¿verdad?, pero el que no implique tener a muchas personas. Entonces, el digitalizar el trabajo considero que es un gran reto, ¿verdad?, el poder organizar y gestionar los procesos productivos, por ejemplo, ¿verdad?, de forma en este caso remota. Quizás como último pensamiento, ya para ir finalizando un poco, básicamente considero que lo que tenemos que hacer o el deber, por así decirlo, que tenemos todos, es el mapear en este caso soluciones. De repente consideramos, y yo lo he visto fuera a veces de la parte de ingeniería, consideramos muchas veces en otras disciplinas que nosotros no debemos de brindar, ¿no?, soluciones, sino que las soluciones las tiene que dar cierto tipo de sector, lo cual considero que no. Hay muchas alternativas. Cuando hablo de mapear soluciones, a veces podrían ser a nivel personal, ¿verdad?, y luego estas podrían ser reflejadas ante lo que es la parte de sociedad. Así que, bueno, esa sería mi presentación. Agradezco por ahí y quedo para la parte de preguntas.